Bendiciones, Dios te bendiga. Qué palabra más hermosa viene hoy para enseñarte a través de este maná. Quiero compartirlo contigo para que realmente sea de bendición en la vida espiritual, ¿no? Así que ya inmediatamente empiezo con el tema de hoy, que es Pablo reprende a Pedro. Buena reflexión hoy. Pablo reprende a Pedro. Vamos a ver por qué Pablo lo reprendió a Pedro, al apóstol Pedro más bien dicho, y qué es lo que vamos a aprender de cuanto a Pablo, que reprendió al apóstol Pedro, ¿no? Vamos a reflexionar sobre esta ocasión en que Pablo realmente como decía anteriormente, reprende al apóstol Pedro. Simón Pedro fue un apóstol del Señor Jesús, al igual que el apóstol Pablo. Ambos predicaron el Evangelio a judíos y a gentiles, aunque Pablo hizo más de su trabajo entre los gentiles, mientras que Pedro llevó a cabo más de su trabajo entre los judíos. Eso está registrado ahí en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 28. ¿Y por qué Pablo reprende a Pedro? Porque era de condenar. Esto es lo que Pablo escribió acerca de la situación en la que involucraba a él y a Pedro. Pedro, cuando vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. Gálatas capítulo 2, verso 11. Es aquí cuando Pablo reprende a Pedro y consideremos algunas lecciones que podemos aprender del curso de acción tomada en este asunto por estos dos apóstoles. Entendiendo el motivo por el cual Pablo reprende a Pedro, miremos primero a Pedro. Como señalamos anteriormente, o hablamos anteriormente, había hecho algo por lo que era de condenar. Espera un minuto. Si Pedro era un apóstol de inteligente, ya vemos, genuino, de Cristo, ¿cómo podría equivocarse a tal punto que Pablo reprenda a Pedro? ¿No fue guiado por el Espíritu Santo? En realidad es que el Espíritu Santo guió a los apóstoles de Jesús a comunicar el Evangelio sin errores, tanto oralmente como por escrito. Pero el Espíritu no se apoderó de sus mentes ni tomó decisiones por ellos en sus vidas personales. Por eso que al predicar el mensaje de Pedro, fue perfecto el mensaje de Pedro. En su propia vida tenía la libertad de tomar sus propias decisiones y cuando los humanos hacen eso, aun cuando muestren un patrón de ser siervos fieles de Dios, todavía cometerán algunos errores. Errores como el que estamos estudiando cuando Pablo reprende a Pedro. Porque no porque seamos pastores o seamos ya ancianos. Cuando hablo de ancianos de unos cuantos años, yo no niego mi edad porque me siento feliz de tener 70 años, que ya voy a cumplir ahora en abril. Y me siento feliz porque Dios me tiene fuerte todavía predicando el Evangelio. Pero cuando Pablo reprende a Pedro, ¿de qué era culpable Simón Pedro entonces? Pero lo reprende Pablo a Pedro por su hipocresía. ¿De qué pecado era culpable Pedro? De esto. Pablo reprende a Pedro por su hipocresía. En Gálatas capítulo 2, verso 3. Una hipócrita es como un acto de teatro. La persona a la que vemos actuando como personaje en una representación teatral es una persona diferente a la vida real.
De la misma manera, un hipócrita es aquel que en su corazón es muy diferente a la expresión que quiere que los demás tengan de él. Claro, porque cuando uno hace obras de teatro, se mete en el personaje, el que está haciendo de asesino, asesino, el que está haciendo de valiente, valiente, el de cobarde, cobarde, el de mentiroso, mentiroso. Pero en la vida real no lo son. Entonces están haciendo hipocresía. Cuando Pablo reprende a Pedro, note lo que sucede por la hipocresía. La hipocresía de Pedro tuvo una influencia en otros. Cuando otros vieron a Pedro, quien definitivamente habría sido contado como un líder, actuando como un hipócrita, algunos de ellos se unieron a él en su fachoría. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas capítulo 2, versos 13. Si nuestra elección, ya sea útil o dañina, puede influir en los demás, eso es especialmente cierto para aquellos que están en el papel de líderes. Por estas situaciones que Pablo reprende a Pedro. Ahora, cuando Pablo reprende a Pedro por su hipocresía, pero ¿qué condujo a Pedro a esta actitud hipócrita? ¿Qué lo condujo a él? ¿El miedo que sintió Pedro fue lo que llevó a comportarse de manera hipócrita? La Biblia dice que Pedro dejó de relacionarse con los gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión. Gálatas capítulo 2, versos 2. Cuando permitimos que el miedo se apodere en nuestros corazones, no tomamos decisiones saludables, mi hermano. En otro pasaje de la Escritura, el apóstol Pedro, mientras caminaba sobre el agua, el temor entró en su corazón y comenzó a hundirse. En Mateo capítulo 14, versos 30 y 31. ¿Lo recuerda? Y cuando negó a su Señor 3 veces, ¿te recuerdas ese episodio? ¿Qué estaba pasando dentro de Pedro? Estaba temeroso. Dios no quiere que vivamos con miedo de lo que pueda pasar. En cambio, Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Echemos nuestras preocupaciones sobre Él y tomemos decisiones que le glorifiquen a Dios. Pablo reprende a Pedro porque era algo que no podía justificarse. Pablo reprende esto y le resiste cara a cara. No es que Pablo habló detrás de él o le contó a un hermano, a otro. No. Él fue y lo enfocó. Se le presentó a él. ¿Qué pasa con la acción de Pablo al reprender a Pedro? En primer lugar, Pablo reprende a Pedro porque lo que Pedro había hecho no podía justificarse. No podía esconderse debajo de la alfombra como si nunca hubiera sucedido. Ocurrió, influyó en otro. Tenía el potencial de causar un gran daño a la obra del Señor. Verá, hubo un momento en que Pedro pasaba tiempo con los cristianos gentiles y los trataba como si estuvieran en igualdad con los santos judíos y fueran parte de ellos. Entonces, por temor a lo que algunos cristianos judíos pudieran pensar de él, Pedro comenzó a tratar a esos mismos gentiles como si no fueran parte de ellos. Por tal razón, Pablo reprende a Pedro. Pablo tuvo el coraje de enfrentar a Pedro y resistirle cara a cara. De hecho, Pablo reprende a Pedro con su compañero apóstol delante de todos, es decir, en presencia de otros que estaban involucrados
en Gálatas capítulo 2, verso 14. Sin embargo, si un hermano o hermana en Cristo ha pecado contra mí en un asunto personal, eso es entre ellos y yo, y debo intentar resolverlo de manera privada. Eso es lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 18, versos 15 y 16. Sin embargo, lo que Pablo describe en Gálatas, no se trata de que Pedro pecara contra Pablo. El suyo fue un pecado contra el Señor que se había cometido de tal manera que era una levadura corruptora que tenía un afecto perverso generalizado en el pensamiento de los demás. Gálatas capítulo 2, verso 13. Entonces Pablo reprende a Pedro con el propósito de hacerle reflexionar. Pablo llamó a Pedro, por así decirlo, delante de los demás, con la intención de provocar el arrepentimiento y limitar el daño causado. Es un enfoque bíblico seguir las instrucciones de 1 Timoteo capítulo 2, versos 20. A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. La reprensión de Pablo a Pedro no se hizo en un esfuerzo por tratar de hacer quedar mal a Pedro. Pedro ya lo había hecho solo. Ni por hacer que Pablo se viera superior. Pablo lo hizo para ayudar a Pedro y ayudar a Bernabé y ayudar a la iglesia. La Biblia dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Proverbios capítulo 28, versos 23. Hay indicios de que después de que Pablo reprendió a Pedro por su hipocresía, todavía tenían un alto concepto el uno al otro y ninguno calificó al otro de infiel o poco confiable. Eso dice mucho de esos dos hombres de Dios. Por eso que Pablo reprende a Pedro realmente para que reflexione. Realmente para que se dé cuenta. Pedro fue culpable de varios pecados y Pablo lo reprendió delante de todos. Como dice el texto, su pecado principal, así como el de los demás judíos que siguieron su ejemplo, fue que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas capítulo 2, verso 14. En otras palabras, estaban enseñando un evangelio falso. Creían en la salvación por gracia, pero al apartarse de los cristianos gentiles, estaban mostrando con sus acciones que creían que la tradición judía eran superiores. En Gálatas capítulo 2, verso 14, Pablo dice que Pedro estaba tratando de obligar a los gentiles a vivir como judíos. Al hacer esto, Pedro estaba creando una división entre los cristianos y judíos y gentiles, rompiendo así la unidad de la iglesia. Estaba desechando la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 2, verso 21. Por eso es que Pablo reprende a Pedro y debido a su proceder los llama hipócrita. Debido a esta acción, Pablo llamó a Pedro hipócrita. Creía una cosa pero hacía otra. Como líder en la iglesia, debía dar un buen ejemplo a los demás, pero en cambio sus acciones hipócritas desviaron a otros. Otros judíos siguieron su ejemplo, incluso Bernabé, en Gálatas capítulo 2, verso 13. Cierta vez molestó a los cristianos gentiles. Y para ir terminando, Pablo reprende a Pedro porque actuó en oposición a la división de Dios. También actuó en completa oposición a la división que Dios le había dado anteriormente, de los gentiles debían ser considerados igual a los judíos. Pablo reprende a Pedro y lo confronta y condenó correctamente sus acciones pecaminosas. Así que, hermano, aquí te he dejado este mensaje para aclararte lo que sucedió entre ellos. Pero ellos nos terminaron enojados, enfadados, que Pablo se fue a hacer una iglesia por allá, Pedro por otro lado, y no se puedan ver como hoy en día
muchas iglesias en todo el mundo sucede. La iglesia de Cristo no es así. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia unida. Es una iglesia que ama al prójimo y corrige al que está en desobediencia. Y aquel que está en desobediencia no quiere obedecer a la palabra de Dios, es el que se aparta, el que después anda divulgando, hablando cosas ¿por qué? Porque su mente pasa a ser usada por Satanás, el enemigo de la iglesia de Cristo. Estos dos hombres eran realmente discípulos de Jesús. Estos dos hombres fueron ellos realmente hombres de Dios. Y como hombres de Dios lo conversaron, lo aclararon y siguieron unidos predicando el Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te espero en el próximo Maná de Vida. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos.